Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se puede escuchar a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Estamos a través de Facebook, Instagram y X. En las redes sociales hay anuncios, información, notificaciones y contenidos que vayan a ser presentados aquí a través de nuestro streaming. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos al comenzar nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema para el día de hoy, la visita del ministro de Defensa, doctor Pedro Martínez, general en retiro, brigadier general en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana o del Ejército de Colombia, que antes de haber ocupado o antes de haber sido designado como ministro fue quien lideró el operativo para rescatar a los niños indígenas que se habían perdido luego de un accidente de un avión que se transportaban en las selvas del Guaviare. Esa vasta selva del Guaviare empeñaron su esfuerzo para lograr rescatar a sus niños, que finalmente fueron rescatados, y toda la historia que conocen después de eso. Él estuvo aquí en la isla de San Andrés. Muchos se preguntaban por qué cerraron ese tramo tan largo de la avenida Newell entre el Nene Marina, ese lugar de Nene Marina, hasta por los lados del Sunrise Beach. ¿Por qué cerraron todo eso? Precisamente porque estaba el ministro. Y cuando se trata de un ministro, así sea el de Agricultura o el de Medio Ambiente, cualquiera, pues obviamente la seguridad del Estado debe garantizarse a toda hora. Aunque yo he visto ministros venir acá, caso de la ministra de Ciencia y Tecnología, yo creo que la que más ha durado en el gobierno de Petro, ha venido acá y ha conversado con nosotros normal, y pues no hay tanta vigilancia, tanto surveillance, tanta vigilancia, tanta escolta para cuidar a la ministra. Igual con la ministra de Agricultura, la doctora Marta Carvajalino, muy bella persona ella, pues sí, tiene vigilancia, pero cuando venía Jennifer Mojica acá, ministra también de Agricultura, ya vino antes de Marta Carvajalino, pues no tenía tanta vigilancia. Tenía vigilancia, obvio, porque es una ministra, pero no tenía tanta. Y pues cuando vino acá Pedro Martínez, pues obviamente que la vigilancia estuvo estricta, porque es el ministro de Defensa, ¿no? Es la máxima autoridad de defensa en Colombia. Pues vino, conversó, ofreció una rueda de prensa, dio información sobre algunos aspectos fundamentales que van a tener en cuenta para poder garantizar la seguridad en la isla de San Andrés, porque hay que ser realistas. San Andrés tiene problemas múltiples, estructurales, y por ser estructurales hay que irlas atendiendo una por una. Ajá, ¿y cuándo van a venir a arreglar el mío? Tranquilo, que ya van a venir. Pero San Andrés tiene un problema estructural en materia de defensa o en materia de orden público, que no se resuelve por traer X cantidad de policías o traer un ejército acá para que vigile cada persona. No, ya está demostrado que eso no da resultados positivos. Pero por lo menos que las personas sepan, primero, que los están vigilando. Segundo, que los están cuidando, porque nada sirve vigilar si no saben cuidar, de que estamos bien cuidados. Y tercero, para el que quiera hacer algo malo,
sabe que si lo llega a hacer, ya lo tienen pisteado y no lo van a dejar prosperar en lo que hace o en los actos delincuenciales que hace. De modo pues que se da una sensación de seguridad, con vigilancia, con personal, con estrategia. Es como si usted pone 10 delanteros a que metan el gol. No, hay que jugar con estrategia. Puede con 2 delanteros puede meter el gol, pero con una estrategia. Ojalá me hayan entendido por ese lado. Escuchemos un fragmento, porque es largo. Un fragmento de lo que dijo el ministro de Defensa cuando vino a San Andrés. Él atendió a la prensa, a los medios de comunicación, pero desde el gobierno departamental nos enviaron esta información. Información que les presentamos acá a través de nuestro programa aquí en Radio Seaflower. 5 de 5. Ahí estaban colocados el gobernador Nicolás Gallardo Vázquez, el alcalde de Providencia. Aquí está el ministro de Defensa. Acabamos de terminar un consejo de seguridad enfocado al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un territorio que refleja lo que es Colombia, su riqueza y diversidad. El propósito de esta visita es dar un mensaje claro. Toda Colombia, toda la fuerza pública está con San Andrés. No vamos a escatimar ningún esfuerzo para que esta hermosa región, este paraíso en el Caribe, siga avanzando como lo ha hecho. El año pasado alcanzó su pico más alto, histórico en turistas. 1.032.000 turistas arribaron a este hermoso lugar. Este año se espera que alcance 1.100.000 de turistas, un 7 o un 8% más que el año anterior. Este hermoso territorio que tiene 62.000 habitantes, con una composición étnica, racial, negra, mulata y afrocolombiana, con idiomas como el español, el inglés, el creole, y música como el reggae, el calipso y el pongo, también enfrenta algunos desafíos de seguridad y es la razón por la cual nos encontramos. Principalmente retos derivados del interés del narcotráfico de afectar la convivencia. Cuando miramos las cifras, de alguna manera los controles que ha hecho nuestra fuerza pública ha permitido que el tráfico ilegal de drogas se envíe hacia otros lugares. Sin embargo, sigue llegando acá y eso genera unas condiciones de inseguridad que no podemos permitir que sigan avanzando. De allí que el compromiso de nosotros es enfocarnos en neutralizar esas causas de la inseguridad que requiere no solamente un componente armado, sino también un componente social y económico. De parte del Ministerio de Defensa, avanzaremos enormemente en fortalecer las capacidades en esta isla, donde se requiere más tecnología que personas, donde se requiere que toda la comunidad comparte información para neutralizar anticipadamente las amenazas. Nosotros, de la mano del Ministerio del Interior, estamos avanzando en fortalecer la tecnología
y el ministro del Interior me confirmó esta tarde que se comprometía en aprobar y agilizar un proyecto que ya estaba viabilizado el año pasado, que tiene que ver con cámaras de seguridad para esta zona. Un proyecto que está superior a los 15.000 millones de pesos, de los cuales más de 13.000 millones corresponden al Ministerio del Interior a través de Fonsecol y 2.000 millones de pesos a través de la Gobernación. Esto significa vidas que se salvan. Por otra parte, también se proyecta de parte de nuestra Armada Nacional la llegada de 3 botes importantes. Uno que tiene que ver con Arcángel, que tiene una capacidad de hacer una interdicción muy rápida de las drogas. Otro, un bote insular que se lanzó ya hace 2 meses en Cartagena, en el muelle de Cotegmar, después de ser construido por nuestra industria marítima. Y también avanzaremos en que llegue rápidamente un bote Island Class que fue apoyado por los Estados Unidos. Estas unidades se espera que lleguen a final de diciembre o a final de este año. Pero paralelamente a ello y de la mano de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, estamos viabilizando y avanzando en un proyecto de un bote de apoyo logístico de gran envergadura, más de 550 toneladas que puede transportar, de tal manera que podamos responder rápidamente a cualquier emergencia como la tuvo este hermoso archipiélago años atrás con el huracán Iota, pero también para recoger muchos residuos que quedan aquí en la isla y no deberían estar. Por ejemplo, vehículos que ya cumplen su vida útil. Se estima que el gobierno invierte o gasta alrededor de unos 40.000 millones de pesos moviendo todos estos residuos. Con este buque en el cual estamos asociados con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que aporta 60.000 millones de pesos, la Armada Nacional 30.000 millones de pesos y el Ministerio de Defensa otros 30.000 millones de pesos, va a permitir responder frente a esas necesidades. Bueno, esto es más o menos por abuelo de pájaro las inversiones que en materia de defensa, de logística, de atención de desastres y etcétera, tiene preparado el gobierno nacional para San Andrés, sobre todo el de los 3 barcos, o del barco para transportar personas entre San Andrés y Providencia y viceversa, para la atención de pacientes. Hace rato están con ese tema. Y pues la industria militar colombiana pues ya está fabricando barcos, ya se va barcos a cada rato. Y pues tendríamos una infraestructura importante en materia de transporte de personas entre ambas islas. Y obviamente pues para garantizar la seguridad en el mar, que es uno de los principales objetivos del gobierno nacional. Ahora bien, mientras por un lado el ministro habla de las acciones que se vienen haciendo para garantizar la seguridad de los isleños en el mar, pues por otro lado pues hay quienes opinan que esto no es tan como para celebrar de a mucho, sobre todo cuando se entregan datos sobre la población de San Andrés. Aquí, a ojo de buen cubero, las personas hablan de que en San Andrés hay más de 100.000 personas. Hay quienes hablan que en San Andrés existen, ¿qué? 60.000. O los datos oficiales dicen que hay un poquito más de 60.000 personas. Y hay quienes dicen que hay más de 100.000. De hecho, se han remitido a información que viene de base de datos como el CISBEN o del mismo servicio energético. Cuando se habla de cierta cantidad de usuarios que a la hora de sacar o de hacer las matemáticas resultan siendo mucho más de lo que de pronto estima el gobierno nacional. En todo caso,
hay gente que no está muy contenta con el tema de los datos y sobre lo que se va a hacer para San Andrés en materia de seguridad. La señora Ofelia Livingston de Barker habló esta mañana en el programa Morning News de nuestra colega Elizabeth Taylor a través de la 102.5 FM de Radio Good News Radio, emisora de la isla de San Andrés. Ella dice, no, el ministro se equivoca con los números de personas que hay aquí en la isla de San Andrés. Ya le prometieron una cantidad de cosas que a la postre no van a cumplir. Y se fue por partida doble, porque no solamente dijo de este señor, del ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Martínez, sino también contra Gustavo Bolívar, que también estuvo de visita aquí en la isla de San Andrés y habló acerca de su plan de gobierno aquí con los isleños en una reunión política que tuvo lugar el pasado fin de semana en San Andrés. Escuchemos a Miss Ofelia. No está muy contenta Miss Ofelia, como siempre, poniendo el dedo en la llaga, pero es necesario para que se sepa realmente lo que está pasando, o por lo menos hay una postura crítica frente a tantas promesas que hacen y que a lo mejor se cumplen la mitad de ellas o de pronto un cuarto. En la mayoría de los casos toca estar recordándoles para que no se les olvide, porque con tantas promesas que hacen, a qué horas lo cumplen. Miss Ofelia Livingston de Barker, aquí en 5 de 5. This head of the force in Colombia, and guy that's saying going to run for president, the foolishness, stupidity that they are talking about, and their lies. How can someone come and talk about the 1,000 people that we have here in San Andres? Why is that? I don't know what to call it. What is happening to us as Raisal? I don't hear no one mention anything about us, the owner of this territory. I'm going to start in Spanish, and I just ask you all excuse. Those are the topics I'm going to touch. Elizabeth, hay dos temitas que yo quiero tocar. Después de escuchar al ministro de la Defensa, yo pregunto, ¿en qué mundo vive el ministro de Defensa? Esas cifras que en San Andrés hay 52,000 o 50,000 habitantes. ¿De dónde sacó eso? Están ubicando fuera del Tiesto, y de por cada 100,000 habitantes debe haber 375 policías. Entonces, pues, ¿cuántos hay aquí? ¿O cuántos policías se pretende traer de acuerdo a esta población que él dice, que son 50 y pico mil de habitantes? Esto indigna de ver que viene un ministro, y yo no sé con esas cifras y con de dónde lo ha sacado, y pensar con venir a hacer promesas. Esa es la solución de San Andrés, porque no ha mencionado el primer problema que tiene la sobrepoblación y que ha causado tanto daño a este pueblo, porque nunca mencionó absolutamente nada de eso. Por el amor de Dios. Y uno pregunta, ¿con quién vino? Sí, yo sé que él es de la a reunirse a hacer su consejo de seguridad, a dar una conferencia o una y nunca jamás dijo voy a reunirme con los dueños de este territorio para escucharlos también. O sea, pongámonos serios y miremos que el gobierno nacional, todos ellos confían en sus buenos, malos, corruptos, pero son los que a los que les creen, al pueblo no les creen nada. Y me indigna saber que esto ha sucedido y de que las bobadas que ha dicho este señor para trabajarle al tema de la inseguridad. Más caballos, más felinos, más policías, y eso va a solucionar, y las cámaras que nunca funcionan va a solucionarle el problema a San Andrés. Es indignante. Pueblo Raizal, me siento humillada
frente a este funcionario de máximo poder en el país. Volviendo al doctor que va a hacer, que es candidato o precandidato, no sé, que viene a dar como un informe de lo que está haciendo Petro, lo que no está haciendo Petro. Pero ¿qué ha dicho él sobre las mentiras? Y quiero referirme específicamente a la mentira más grande que ese señor dijo para que la gente, hablando de la universidad, Elizabeth, hay un ruido raro aquí que no me deja ni hablar. ¿Qué será? La señal, Miss Ofelia, seguramente. La estamos escuchando bien. Ok. ¿Qué está diciendo el señor sobre la universidad? Hombre, yo la verdad hubiera querido estar ahí para decirle a ese señor que no fuera tan mentiroso. Y si él dice que el ministro de Educación fue el que le dijo que ya estaba el terreno de la universidad, que ya se había iniciado los trabajos, que deje de ser mentiroso, que no es así. Yo formo parte del comité de la Universidad del Caribe y estamos apenas en un proceso para definir quién va a hacer el estudio de factibilidad de la universidad. Y estamos precisamente que nos están dando vueltas, porque pensábamos que ya este año esto iba a pasar. Y nos han contado que eso se queda para el otro año. Entonces, ¿de qué habla este señor? Que deja de decir mentira al pueblo. Por el amor de Dios, aunque la gente, comunidad, que ustedes pensaban votar por ese señor, no lo hagan, es un mentiroso. Lo mismo que el ministro le ha dicho algo, todos son unos mentirosos frente a la comunidad. Miss Ofelia Livingston de Barker, lo de la universidad sí ha sido una promesa, no digamos que promesa incumplida, pero ha sido una promesa que todavía no se ha ejecutado. Seguramente, o como ya lo dijo el mismo ministro de Defensa, eso está para el año entrante, 2026, y el mismo Gustavo Bolívar, que también venía trabajando con el gobierno y venían anunciando esos temas también para el año entrante, 2026. O sea que Petro no lo alcanza a inaugurar, si es que apenas lo alcanzan a proyectar. Entonces, del tema de la universidad nos podemos ir olvidando por un rato, por un buen rato. Tremendo. Pero, sin embargo, hay que aclarar y hay que hacer la anotación. Y es que cuando se hacen consejos de seguridad, se reúnen las autoridades propias del archipiélago. Es decir, a los elegidos popularmente y a los designados por libre nombramiento y remoción. Esas son nuestras autoridades. Aquí tenemos un problemita también, y es que todo el mundo se cree autoridad. Dicen que a mí no me invitaron, entonces yo no voy a obedecer. Entonces llega el otro y dice lo mismo, y el otro y otro, y se vuelve una cadena interminable de mandamases, de ¿cómo se le podría llamar a eso? A caciques de mando, mariscales de campo, por todos lados dicen, sí, invitaron a las autoridades y no me invitaron a mí, que soy autoridad. Estaban las autoridades debidamente reconocidas por el Estado colombiano. Gobernador, alcalde, secretarios, jefe de policía, jefe de la armada, en fin. Entonces llegan los otros y dicen que yo también soy autoridad. Entonces llegan allá y no dicen nada. Muchas veces esperan a que los demás hablen. Y cuando ya los demás hablen, entonces meten la cucharada y van tirando a dañar todo. A estropearlo todo, porque ese es el objetivo. Cualquier cosa que decían, yo me encargo de estropearlo todo. Y San Salabín se acabó. Ajá, ¿y qué pasó? No, pues yo les dije a ellos que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Y qué? ¿Pero qué vamos a hacer?
Hay personas que no saben ni siquiera por qué se deben amarrar los zapatos. Hay gente que anda sin cédula. La cédula la dejé en la casa. ¿Y qué? Tienen que andar con documentos. No, pero ¿qué? Si no quiero ir a buscar mi documento, ¿qué? Y vienen a reclamar derechos. Así no se trabaja. Las cosas como son. Nosotros nos esforzamos cada 4 años por elegir unos diputados. Pero cuando se presenta una trifulca en la calle, un plantón, un bloqueo, quema de llantas, los diputados brillan por su ausencia. Y si alguno se aparece por allá, lo quieren sacar a patadas. Pero son los que al final toman decisiones aquí. Y para eso el sistema democrático nos permitió o nos entregó la posibilidad de poder organizarnos como una estructura estatal exitosa y no fallida. Entonces, ¿por qué vamos a estar que no? Que es que este man no puede estar acá. Es que yo sé que tengo que estar acá. ¿Quién lo eligió a usted? Porque habla muy duro. No. Aquí no se trata de ejercer autoridad a los gritos. Nada. Yo no voy a obedecer porque yo no soy colombiano. Y entonces salen allá a hacerse un poco de relajo. Pero eso sí, para reclamar la pensión si son colombianos. Para reclamar contratos, para trabajar con el Estado, ahí sí son colombianos. Tampoco hay que estar fomentando el desorden. Estoy de acuerdo con Miss Ofelia. Mucha promesa. Promesas que han quedado allí. Y que si uno no les recuerda, se les olvida. Pero no se cumplen. O sea, hay que trabajar en esa parte. Y hablaron de la Universidad de San Andrés. Muy bueno y todo. La Universidad Políglota. De políglota tenemos muchos. O tenemos mucho. Pero universidad, cero. Y bueno, yo sé de muchos que quieren ir a estudiar afuera porque afuera es mejor, quieren salir, quieren refrescar la mente con otros ambientes, otros aires. Pero tampoco, si San Andrés puede brindar las oportunidades, está claro que no se trata de universidades, se trata de formación y ejercicio profesional. Conozco a muchos que trabajan muy bien y no salieron de las mejores universidades o de las universidades que siempre mencionan. De modo pues que bien por el Ministerio de Defensa hizo los anuncios especiales, por lo menos se está trabajando para que en San Andrés haya una sensación, ojo, sensación de seguridad, que es la que hace falta aquí en el territorio insular. Aunque el pasado fin de semana se presentó un homicidio más que es objeto de investigación por parte de las autoridades. Vamos a nuestro siguiente tema, ya ese tema es nacional y es con relación a Gustavo Petro y la lechona. El hombre dijo que 10 millones de toneladas. De pronto dijo, bueno, se sirvieron 10 millones de platos. Bien. O se sirvieron unas 10,000 libras. Bien. Pero 10 millones de toneladas no alcanzaría a alimentar a la población mundial. Por lo menos así lo hicieron los analistas, que se tomaron el trabajo de saber 10 millones. Hay algo que no encaja aquí. En todo caso, tenemos la información, a ver si lo tenemos acá, de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en Osaka, Japón, donde se realizó la exposición mundial de ese país. La exposición mundial, ahí participan países de todo el mundo, en Osaka. Dijo que se vendieron 10 millones de toneladas. De pronto 10 millones de platos, o 10,000 libras, o 100,000. Pero 10 millones de toneladas. Se necesitan muchos cerdos para hacer esa producción, ¿no le parece? En la W Radio, en el programa Sin Carreta, que generalmente hace Catalina Suárez, aunque también lo hacía el periodista
Juan Diego Alvira, que ya no está en la W, pero que quedó la marca ahí, entonces lo hacen otros periodistas. En la W hablaron sobre el tema de la lechona, y esto fue lo que explicaron para 5 de 5. Es una pregunta bastante difícil porque matemáticamente sería un número demasiado alto. ¿Cuántos marranos se necesitan para preparar 10 millones de toneladas de lechona? Creería que el número así matemáticamente unas 200 millones de lechonas. Cada uno pesa aproximadamente 50 kilos. Eso quiere decir que en esta cocina deberían haber 200 millones de marranos como estos. Eso sería igual a tener 250.000 Transmilenios llenos. Imagínense ahora llevar todo esto hasta Japón. Hagamos la cuenta. Un buque portacontenedores gigante carga aproximadamente 200.000 toneladas. Eso quiere decir que se necesitarían 50.000 barcos llenos de lechona. Y con la medida de un barco de estos se podría dar la vuelta al planeta unas 10 veces. Un plato promedio de lechona pesa unos 400 gramos. Ahora supongamos que todo Japón se fue a comer lechona. No me iría, la verdad. Y son aproximadamente 124 millones de personas. Hagamos cuentas. De 10 millones de toneladas, teniendo en cuenta que el peso de un plato promedio son 400 gramos, saldrían 25.000 millones de platos. Es decir, que cada japonés debería comerse 202 platos de lechona. Aunque no fue así, no todo el país comió lechona. Según el presidente, 1.300.000 millones, es decir, 1.3 billones visitaron el stand de Colombia en Osaka. O sea, más personas que la población completa de Japón y más personas que la población mundial. En el planeta somos 8.000 millones. Precio promedio de un plato de lechona. De 20.000 pesos. Ahora, digamos que en Japón la venden al mismo precio. Serían unos $5. Y si de 10 millones de toneladas salen 25.000 millones de platos, quiere decir que habríamos vendido 125.000 millones de dólares. Se podría pagar lo que el gobierno invirtió en el stand, que fueron 10 millones de dólares. Y además se puede pagar 4 veces esos 26,3 billones que se buscan con la reforma tributaria. Yo me como mi lechona, pero mientras tanto estoy aquí con Johan Pachón, propietario de Rica Lechona. Johan, ¿usted entendió los cálculos? Yo que la verdad se equivocaría de número, porque ese número, así nos reuniéramos todas las lechonerías haciéndola cada día, es un número muy difícil de entender. ¿Será carreta? Puede ser. Bueno, pues yo sigo acá, Juan Diego, Paula y Johanna, comiéndome mi lechona, haciendo los cálculos, a ver si en algún momento logramos entender. Bueno, en resumen, y para no torturar tanto al presidente, porque el presidente es un ser humano, como todos, el presidente se equivocó. Leyeron el dato y de pronto él le puso un picante adicional, le puso un 0 adicional, pero definitivamente 10 millones de toneladas no se sirvieron de lechona, pues no se sirvieron allá en ¿cómo se llama? Allá en Osaka. Hay que tener un poquito de comprensión, no lo demos tan duro. Se equivocó con la, digamos, con la medición, la métrica, porque se sirvió bastante lechona. Hay un señor en Japón, colombiano él, al que contrataron para servir la lechona, y el hombre se fajó. Cocinó bastante lechona y vendió bastante lechona allá. Pero no fueron 10 millones de toneladas. Definitivamente no falló por allí. Por acá, en tu día, es una cuenta, @entudía, es una cuenta de noticias de Colombia, donde hacen análisis de noticias de Colombia, y pues hicieron el análisis sobre el tema de la lechona colombiana, allá en Osaka, Japón. A propósito,
Perdón, esto fue lo que dijeron en 5 de 5. Oiga, póngale pues cuidado porque paren todo, ya no se necesita ninguna reforma tributaria. ¿Para qué? ¿Para qué si Petro presumió vender más de 10 millones de toneladas de lechona en Japón? Y obviamente las redes se empezaron a burlar nuevamente. ¿Cómo les parece que durante su visita oficial a Japón en el marco de Expo Universal Osaka 2025, el presidente Gustavo Petro recorrió el pabellón de Colombia y exaltó con entusiasmo la lechona tolimense, a la que calificó como el plato más popular del evento internacional? El mandatario aseguró que habría vendido 10 millones de toneladas, dato típico, cifras que rápidamente desataron comentarios irónicos en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que con esas ventas ya no se necesitaría ninguna reforma tributaria, mientras que otros calificaron la información como un nuevo desliz numérico del presidente. Ve qué tan raro. Es que a él se le confunde el inglés, el francés y ahora la matemática desde que es presidente. Pero más allá de la anécdota, el pabellón colombiano también exhibe biodiversidad, literatura y productos nacionales, buscando proyectar la riqueza cultural del país en este escenario internacional. Y si llegó hasta aquí, no olvide dar me gusta, compartir y regáleme un corazón. En tu día. Ahí estaban hablando de la lechona. Y ya para finalizar, aquí hay otro tema de la lechona que fue publicada a través de Última Hora Col. Última Hora Col, raya al piso. @ Última Hora Col, raya al piso. Que es la cuenta de Última Hora que se presenta a través de TikTok. Aquí hablaron sobre el tema de la lechona. Un apuntecito más para... Bueno, no se trata de torturar al presidente, pero sabemos que se equivocó. Pero ojo, cuando dan ese tipo de datos, la gente allá afuera, cuando uno da información, allá afuera hay gente que sabe más que uno y sacan las cuentas y ven que las cuentas no dan. Entonces este man nos metió un gol. Aquí para 5 de 5. Según Petro, Colombia vendió en Japón 10 millones de toneladas de lechona. Quédense, les cuento. Esto es Última Hora. El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate con sus cifras en la Expo Universal Osaka 2025. En su intervención, dijo que el pabellón colombiano había recibido 1.300.000 millones de visitantes, un número 150 veces mayor a la población mundial, y que además se habían vendido 10 millones de toneladas de lechona. Las comparaciones no se hicieron esperar. Eso serían 40.000 millones de porciones de 250 gramos, o el sacrificio de 70 millones de cerdos, lo que representaría casi el 30% de todas las exportaciones del país. La congresista Catherine Miranda lo cuestionó en redes con un ejemplo gráfico. 10 millones de toneladas equivalen a 330.000 camiones de lechona que alineados cubrirían de Bogotá a Buenos Aires. La respuesta de Petro no fue sobre las cifras, desvió la discusión hacia acusaciones contra el exfiscal Francisco Barbosa y la actual vicefiscal Marta Mancera, invitando a Miranda a aprender a investigar con el cerebro. Mientras tanto, la organización de la Expo Osaka aclaró que la venta real de lechona fue de apenas 2 toneladas al mes, unas 10 en total en 5 meses de exhibición, lo que equivale a unos 200 platos diarios. Pero la polémica no se quedó en las matemáticas. En redes muchos aprovecharon el error para criticar la forma en que el gobierno presenta las cifras, recordando debates previos sobre la reforma tributaria y cuestionando si los anuncios oficiales exageran logros para justificar políticas económicas. Otros, en cambio, señalaron que la discusión refleja más la polarización política que un simple desliz numérico. Lo cierto es que el comentario del presidente no solo generó burlas y memes, sino que también abrió una conversación sobre la credibilidad de las cifras oficiales, justo en un momento en que el gobierno intenta sacar adelante su tercera reforma tributaria en el Congreso. Y ahora la pregunta para usted es, ¿cree que fue un simple lapsus presidencial o un reflejo de cómo se manejan las cifras en el país? Déjenlo en los comentarios y recuerde que en Última Hora influenciamos positivamente. Estaban en carrera pues, porque se sirvieron muchos platos de lechona. Eso sí, eso es la realidad. Se sirvieron bastantes platos de lechona, pero no se alcanzaron a repartir todo lo que se había dicho en su momento por parte del presidente. De pronto dijeron 10 millones de platos o 10.000 platos, pero no, 10 millones de toneladas, no
no alcanza. Bueno, de pronto ahí se escacharon en los números, pero bueno, somos seres humanos y nos podemos equivocar, tampoco para exagerar de mucho, pero eso sí dio de qué hablar, porque ojo, con eso ya no hubieran podido cubrir todo lo de la reforma tributaria. 26 billones de pesos que quieren recoger con la reforma. Tremendo, muy bien. Bueno, eso para ir cerrando este tema. Ya habrán otras ventas de lechona y todo el mundo comerá bien rico, porque vamos a nuestro siguiente tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es el debate que continúa sobre los alimentos que venden en Colombia, pero que estarían violando las regulaciones que se pretenden hacer para que estos alimentos sean saludables para todos los colombianos. Es para recordarles a todos nuestros seguidores que en los alimentos que se venden en Colombia, sobre todo los ultraprocesados, se hace una advertencia a través de un rombo donde dice alto en azúcares, alto en grasas, alto en cantidad de productos saturados, en fin. Se hace la advertencia para que a la hora de comerlo sepa qué está comiendo. Y pareciera que a muchos alimentos que tienen esas restricciones o que tienen esos excesos, no le están prestando, o le están prestando poca o ninguna atención a ese tema. A propósito, tenemos una información que nos acaba de entregar nuestra gran amiga Laura Camila Vargas, muy querida ella, por cierto. Y pues se refirió al tema de los alimentos que están siendo entregados en Colombia y que no estarían respetando las regulaciones actualmente vigentes. Vamos a ver si tenemos la información acá. Sí, la tenemos. Aquí está nuestra gran amiga Laura Camila Vargas, que nos presenta la información acerca de que los rombos no se estarían colocando en los alimentos que tienen esas advertencias, sobre todo alimentos ultraprocesados en Colombia. Y esto lo estarían haciendo las grandes empresas alimenticias que venden alimentos en Colombia. La información nos lo entrega Laura Camila Vargas y lo compartimos acá en 5 de 5. ¿Sabías que en Colombia grandes marcas están usando trampas para esconderte la verdad sobre lo que comes y bebes? Así es, empresas como Postobón, Coca-Cola y Levapan encontraron la forma de evadir los sellos de advertencia que alertan sobre exceso de azúcar, sodio o grasas. Son fieles al refrán, echa la ley, echa la trampa. Una investigación de Vorágine reveló que la compota de manzana San Jorge dirigida a bebés tiene 12 gramos de azúcar añadida, pero no ves ningún sello que lo advierta. ¿Por qué? Porque en vez de poner el sello estaban usando un código QR con un enlace roto. Si escaneabas no encontrabas nada. El único caso, para nada. Del Valle Fresh de 400 mililitros de Coca-Cola también lo ha estado haciendo. El QR no dirige información nutricional, sino a publicidad. Lo mismo ha ocurrido con algunas gaseosas Postobón, Mr. T y hasta botellas pequeñas de Pepsi. ¿Y cómo se salen con las suyas? Se preguntarán. Muy simple. La resolución de etiquetado frontal en Colombia dice que si el envase mide menos de 30 centímetros cuadrados, no necesita sello, sino solo un enlace o QR. Entonces, ¿qué hicieron algunas empresas? Reducir el tamaño de los empaques y o poner códigos inútiles y enlaces rotos. ¿Quién entra a esos enlaces? Casi nadie. Un cliente tarda en promedio 25 segundos en decidir qué comprar. ¿Cuántos creen ustedes que se toman el tiempo de escanear un código para leer advertencias? Es muy importante entender que la inclusión formal de un enlace no equivale a una transparencia real. En realidad, los consumidores están quedando desinformados. Red Papás advirtió que esto hace que el etiquetado sea ineficaz. Incluso propusieron crear microsellos como en México y Argentina. Sellos pequeños con números que indiquen cuántos nutrientes están en exceso. ¿Qué dijo el Ministerio de Salud? Que no, que hay que esperar hasta 2026 para evaluar el impacto de la norma. Los sellos nutricionales no son un capricho, son una herramienta para proteger la salud pública frente a enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar, sal y grasas. Y aunque han ayudado a crear conciencia, ¿de qué sirve una ley si está llena de vacíos para que la industria haga trampa y la evada? Porque lo más grave no es el engaño, es que están jugando con la salud de los colombianos. Hombre,
Hombre, esto hay que hacerlo cuanto antes, hay que hacerlo de inmediato. No se puede dejar eso para después. Miren ustedes, hasta el año entrante se va a saber sobre el impacto de la norma, más bien el impacto de la economía de los que están produciendo esos alimentos. Y vuelvo y repito, están colocando los rombos en ciertos alimentos. Por ejemplo, a mí que me gusta echarle picante a la comida o a ciertos alimentos, pues cuando va uno a mirar, tiene rombo. Pero hay alimentos que uno come todos los días y dice, ¿dónde está el rombo? El rombo no está. Y no dice cuántos. O en qué medidas está. Hay ciertas sustancias excesivas. Y después ya uno dice, no, ni modo. Le tocó llevarlo al hospital porque está enfermo. ¿Enfermo de qué? Y ahí sale la enfermedad. Ahí sale la dolencia. Y ahí viene el problema. De modo pues que atención a ese tema. Laura Camila Vargas nos acaba de regalar ese dato, como siempre ella tan querida regalándonos datos, y pues ojalá pues se le preste atención a este tema que es delicadísimo. Las advertencias que se nos colocan para que no estemos, o por lo menos no suframos tanto por el consumo de alimentos aquí en nuestro país, o por lo menos sí, aquí en nuestro país, donde está regulado, ojo, está totalmente regulado. Muy bien, vamos a nuestro siguiente tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque hace rato venimos hablando de la reforma tributaria, hace que ya lo habíamos comentado, pero es necesario también presentarlo de manera resumida, detallada, para evitar que más adelante pues tengamos como digamos consecuencias fatales, nefastas, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Economía para la People, que es un conglomerado de periodistas especializadas en economía, se han tomado la tarea de explicar, para que la gente lo entienda, sobre temas económicos. Y aquí va lo del tema de la reforma tributaria, que invitamos a que nuestros seguidores nos sigan a través de Ragos y Flower. Esta información que presentamos, 5 de 5. 5 cosas extra que no les habíamos contado de la nueva reforma tributaria de Petro. Ayer nos hicieron muchas preguntas sobre la ley de financiamiento y decimos que es una mini tributaria, no por la cantidad de plata que busca, 26 billones de pesos, sino porque busca financiar principalmente el presupuesto público de 2026 y no necesariamente resolver problemas tributarios de fondo. Pero el grano acaba en 5 cosas extra de la nueva tributaria de Petro. Primero, si hay impuestos a la gasolina y a la extracción de hidrocarburos. La ley de financiamiento busca ponerle IVA del 19% a la primera venta y exportación de los combustibles líquidos derivados del petróleo y un impuesto extra del 1% a la extracción de hidrocarburos. La idea es desincentivar este tipo de productos y darle un empujón a las energías renovables. Por eso se propone quitarle el IVA a los servicios y productos que se compren para hacer este tipo de energía. Aunque el Ministerio de Hacienda diga que no le pone impuestos directos a la canasta familiar, gente crítica a la medida dice que ponerle más impuestos a los combustibles puede subirle el precio a los fletes y por ende a los productos de la canasta familiar. Según el Ministerio, los precios sí podrían subir, pero no mucho. La inflación podría subir 0,44 puntos este año y para los hogares más pobres 0,25 puntos. Pero como la reforma acaba de salir, la People analista todavía no tiene datos de si tendría un efecto o no. Segundo, los bancos y entidades financieras pagarán más en impuesto de renta. Se propone que paguen un porcentaje extra en ese impuesto, la sobretasa. A las empresas del sector financiero, bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, etcétera, la sobretasa pasa de 5 a 15 puntos extra. Es decir, en total tendrían que pagar en impuestos 50% más de lo que les entra de ganancias. Desde Hacienda dicen que esto equilibra la cantidad de plata que pueden restarle a sus impuestos por distintos beneficios tributarios. Pero gente del sector dice que esos impuestos diferenciales no son justos y desincentivan a la industria. Tercero, no se va a cobrar IVA a la administración de los conjuntos. En redes mucha gente está diciendo esto, pero no es verdad que la ley de financiamiento le vaya a poner IVA del 19%. Es más, dice que no se le puede cobrar IVA porque no se considera una venta. 4. Hay cambios en la retefuente. La retención en la fuente es una forma en la que el Estado puede pedir impuestos
impuestos por adelantado, es decir, no es un impuesto nuevo, sino algo así como un abono que se tiene en cuenta para la declaración de renta. El cambio es en el porcentaje de retefuente que se le cobra a la gente. La people que gane menos de 7,5 millones al mes, 150 VT, no va a tener ningún cambio, pero la gente que gane más de eso sí va a tener un aumento de 1 o 2 puntos dependiendo de cuánto gane, o sea, le retendrán más plata para la declaración de renta. Quinto, no se le ponen impuestos a los CDT, sino que se le quitan unos beneficios. Los CDT, una manera de invertir a la fija. Ya pagan impuestos porque cuentan para el impuesto de renta. Lo que pasa es que los rendimientos que daban pagaban pocos impuestos porque año a año se decreta un porcentaje que se le exime para el impuesto de renta. Eso es lo que quiere quitar la ley de financiamiento. ñapa, los impuestos a las ganancias ocasionales como rifas y apuestas pasarían del 20% al 30%. Bueno, ¿tienen más dudas sobre la reforma tributaria? Les leemos en los comentarios. Bye. Me gustaría repetir acá una información sobre el tema de la reforma tributaria que habíamos presentado anteriormente, pero ya con la representante de la Cámara, Catherine Jubinao. Ella hizo una anotación sobre el tema de la reforma tributaria bastante puntual y que destaca algunos aspectos de forma o de fondo que definitivamente invitan a la reflexión sobre algunos aspectos que se estarían tributando, que se estarían teniendo en cuenta a la hora de ejecutar la reforma tributaria. A propósito, aquí está Catherine Jubinao presentando su postura del por qué no estaría respaldando la reforma tributaria o una nueva ley de financiamiento, esta vez presentada por el presidente Petro. Aquí, para 5 de 5. El presidente Petro insiste en premiar al que delinque y castigar al que estudia. Es lo que podemos concluir después de confirmar que este gobierno acaba de radicar un proyecto que busca darle total impunidad a los peores. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar acá el tema ya de la reforma tributaria aquí de Gustavo Petro. A ver si por aquí está. Amigos, en este domingo yo les quiero dejar una reflexión. No, no es la información. Vamos a encontrarla aquí porque queremos presentarla aquí para 5 de 5 podcast. Ella habló sobre el tema de la reforma tributaria. A ver, aquí están. Aquí está la información y la compartimos acá en 5 de 5. Que quede muy claro, durante el primer gobierno de izquierda en Colombia, los ricos se han hecho más ricos, mientras van por el bolsillo de la clase media. ¿Cómo es posible que el primer gobierno de cambio termine recurriendo exactamente a la misma fórmula que siempre usaron los gobiernos de derecha? Ante la corrupción, el derroche y la subejecución, la fácil, ordeñemos los bolsillos de los asalariados. Y es que es la fácil, porque los asalariados, que no son los más pobres, pero tampoco son los ricos de este país, no tienen cómo esconderse del Estado. La DIAN sabe muy bien quiénes son, dónde trabajan, cómo se llaman y cuánto ganan. Los asalariados son quienes tienen un empleo formal, que sostienen la economía, la salud, las pensiones. Ir una vez más por ellos, ¡qué injusticia! Y entre tanto, los súper ricos y los multimillonarios de Colombia, ¿dónde están? Bien, gracias, celebrando. Porque no solamente durante este gobierno, aunque no lo crean, ahora pagan menos impuestos, sino que esta reforma tributaria les da nuevamente el mayor regalo: normalización de la evasión. Démosles alivios a los más ricos para que por favor dejen de ocultarle sus activos al Estado. ¿A cambio de qué? De muy poco, enviándole así un mensaje perverso a la sociedad colombiana que cumple y que paga impuestos. Evadir sí paga. Ojo, entre 50 y 100 billones al año se dejan de recaudar en Colombia por evasión. Increíble que el presidente Petro los termine premiando. Medidas que me indignan en esta reforma: IVA del 19% a la gasolina y a la CPM. El gobierno dice que no se está metiendo con la canasta básica familiar, pero eso es carreta. Un aumento en la gasolina va a aumentar los precios de los alimentos, incluidos la canasta básica, huevos, leche, arroz, carne, pollo, trigo, pero además también va a aumentar el transporte.
Como si esto fuera poco, vemos nuevos impuestos en la propiedad horizontal, en el sector de entretenimiento y cultura, nuevos impuestos al alcohol y al tabaco, que, ojo, la implicación de esto es que lo que se recauda por impuestos va a los territorios al sistema de salud, que pilas ya está desfinanciado, sin mencionar que esta medida también podría terminar promoviendo el contrabando. Y una que de verdad me ofende, la eliminación de alivios tributarios para todos aquellos que tienen a cargo a sus familiares. Lo peor de todo es que este gobierno no tiene ninguna legitimidad, ni política ni moral, para seguirle metiendo la mano en el bolsillo a los colombianos. Entérense, en 2022 este gobierno dejó 37 billones de pesos sin ejecutar. En 2023, 52 billones sin ejecutar. En 2024, 80 billones sin ejecutar. Sin mencionar cómo se ha disparado el gasto en burocracia. 47 billones, de los cuales 24 aumentaron durante este gobierno. Funcionamiento, aumento en este gobierno de 154 billones. Influencers, 2.300 millones. Eventos, lechonas y tarimas, 226.000 millones. Y la tapa, la corrupción en la unidad de gestión de riesgo, en donde se perdieron cerca de 1.2 billones. Y tienen el descaro de romper la regla fiscal para dejarle este país quebrado a los futuros gobiernos. Presidente Petro, yo le tengo una propuesta mejor. ¿Por qué no se inventa un nuevo impuesto para los altos salarios del Estado? Para su salario, por ejemplo, y para el de sus compinches, Benedetti y Saade. Inclusive, métale un impuesto más al salario de los congresistas y a todos los altos cargos que sí, podemos pagar más y tenemos que pagar más. Pero no traiciones a la clase media que lo puso en el poder y que se quedó esperando cuál era la reforma tributaria que solamente iba a tocar a los 4.000 más ricos. Y termino con esto. Yo sé muy bien usted para dónde va con esta reforma, que sabe usted no tiene ninguna vocación de prosperar en este Congreso. Pero claro, ya se acercan elecciones y usted sabe perfectamente que no va a cumplir con la mayoría de metas de su gobierno y que no va a ejecutar la mayoría de planes y programas. De manera que quiere tener la carta fácil y es la culpa es del Congreso. Que los millones de ciudadanos y ciudadanas que conforman la clase media en este país tomen nota para cuando usted, con sus falsas promesas, tenga el descaro de volver a pedirles el voto. Catherine Jubinao. Pero tiene razón, Katy. ¿Cuánto dinero se dejó de ejecutar con los ministerios durante los últimos 3 años? 80, 90, 100 billones de pesos. Yo me acuerdo cuando se le hizo un debate de control político a la entonces ministra de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez. Una cantidad de plata que no se ejecutó y que quedó allí. 10% de ejecución, 20% de ejecución. Hombre, no estén llamando a reformas tributarias. Más bien cojan esa plata que no se ejecutó y ejecútenlo. Pero entonces, ¿para dónde cogió esa plata? Porque muchas veces la plata no se ejecuta y se esfuma. Casi como por arte de magia. Y se pierde y nadie responde por nada. Y la vida sigue. Porque volvemos otra vez al mismo punto. El problema de Colombia no es la corrupción, es la impunidad. Mientras estos señores sepan que por hacer maldades no los van a castigar, pues siguen haciendo las maldades. Pero cierto lo que dice Catherine Jubinao. Ahí sí le doy la razón. ¿Cuánta plata que se queda sin ejecutar? Pues hombre, cojan esa plata y ejecútenlo en el próximo presupuesto, en lugar de estar pidiendo una reforma tributaria para poder ejecutar. ¿No les parece? A mí sí me parece. Y deberían hacerlo. Vamos a ver qué pasa con este tema de la reforma que todavía sigue siendo discutido en el Congreso de la República y del cual podríamos tener respuestas muy pronto. Y muy bien, ya para finalizar nuestro 5 de 5 podcast del día de hoy. Bueno, mañana juega Colombia. Y mañana se sabe, ya Colombia está clasificada, pero vamos a ver en qué puesto va a estar clasificado. Se va a saber si Venezuela o Bolivia van a clasificar. Venezuela tiene un partido no ganable, pero sí disputable con Colombia.
Bolivia tiene un partido muy difícil con Brasil, y más aún que Brasil va en ascenso, ¿sí? Pese a que Bolivia va a jugar en el Estadio del Alto, que es un estadio a una altura más o menos de 3.000 metros de altura. El oxígeno es escaso, es pesado. Correr como corren ellos no va a ser muy fácil. Y bueno, ahí veremos lo que va a pasar con ese partido. Pero bueno, aquí los colombianos, o por lo menos los venezolanos, están sacando cuentas y quisieran que Colombia al menos se deje ganar de Venezuela, para por lo menos tener la posibilidad de poder ir al Mundial. Pero Venezuela no depende de sí misma. Venezuela depende... Venezuela tiene un punto más que Bolivia. O sea, así que Venezuela gana y pues ya no hay nada que hacer. Bolivia tendría que hacer 4 puntos en una fecha, y eso es imposible. Vamos a ver esta nota que fue realizada por Sebastián Fútbol, @SebastiánFútbol, en su cuenta de TikTok, y lo presentamos aquí en 5 de 5. La Vinotinto podría lograr algo histórico y no tiene nada que ver con clasificar al Mundial. Solo queda un partido de local, y lo que logra allí es cuanto menos curioso, más allá de conseguir la clasificación al repechaje. Si Venezuela no pierde el próximo 9 de septiembre ante Colombia en Maturín, podría lograr algo que nunca ha podido hacer, que es cerrar una eliminatoria invicto en casa. Lo más cerca que estuvimos fue rumbo a Brasil 2014, que el equipo de César Farías solo perdió 2 partidos en casa. La primera derrota fue el 0-2 contra Chile el 9 de junio de 2012 en Puerto La Cruz, con goles de Matías Fernández y Charles Aranguis. El segundo, aquel recordado en Cachamay, 0-1 ante Uruguay, con un gol solitario de Edinson Cavani. Es importante recordar que esas eliminatorias solo se jugaron 16 partidos y no los 18 acostumbrados, porque Brasil ya estaba clasificado al Mundial por ser anfitrión. Así que en papeles se podría haber sumado una derrota más, aunque ojo, en esas eliminatorias le ganamos a Argentina, así que no se sabe. Pero bueno, aún así el historial en casa finalizó con 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Casi lo logramos, pero no se pudo. Hoy, con un solo partido restante de local, Venezuela tiene la oportunidad de mantener esa imbatibilidad en nuestro territorio, algo que si pensamos hace 1 o 2 eliminatorias atrás era casi imposible de imaginar. Aunque claramente lo más importante es clasificar e ir al repechaje, esto no deja de ser un gran logro para este grupo. Es dejar escrito en la historia y ser los primeros en lograr algo que esperemos se siga repitiendo muchas veces en los próximos procesos. Y sí, es bonito, pero hay que exigir un poco más, porque en estas eliminatorias hubo partidos que terminaron en empate y podían ser una victoria tranquilamente, teniendo en cuenta que se jugaban de local y todo el contexto que había en algunos de estos mismos. Y ojo, que no solamente es cumplir de local, sino también ganar afuera. Y a pesar de que Venezuela solo ha sumado 2 puntos en condición de visitantes, la solidez como local es lo que le está dando hoy la oportunidad de pelear por un puesto en el repechaje. Ha sido una eliminatoria de muchas emociones, esperemos se pueda celebrar doble, por clasificar al repechaje y por quedar invictos en casa. Ahora los leemos a ustedes, ruteros. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Se podrá lograr algo que nunca antes se ha hecho en la historia de nuestro país? Miren ustedes, Colombia empezó bien, empezó ganándole a Venezuela, empezó empatando más adelante con Chile y fue sumando. Le ganó a Paraguay en Paraguay. Bueno, antes de que llegara el técnico Alfaro, que está haciendo maravillas con ese equipo. Ese equipo empezó a volar con Alfaro. Ojalá Alfaro lo tuvieran en cuenta para una selección más adelante. Pero es claro que Colombia tuvo un buen momento al iniciar la eliminatoria. Cuando se fueron para la Copa América, ya Colombia estaba clasificada, pero después empezó con un buen triunfo ante Argentina y empezó a bajar. Empezó a tener un declive. Y pues después, ya más adelante, empezó a sumar, pero nunca quedó eliminada, ojo. Nunca estuvo eliminada Colombia, porque tuvo buenos ahorros de la primera parte de la eliminatoria. Aquí en 5 de 5 tenemos
tenemos a Dayana in Spain. Dayana vive actualmente en España. Dayana in Spain nos hace este video sobre un mundial de gastronomía donde estuvo en disputa Colombia y Venezuela para saber quién tenía las mejores arepas, y parece que Venezuela ganó. Pero que sea Dayana in Spain que nos explique desde su cuenta de TikTok aquí para 5 de 5. Venezuela y Colombia en el Mundial de Desayunos de Ibai. ¿Qué? Nada más y nada menos que la arepa. Sí, como lo escucharon. Es que no contentos de que haya una guerra mundial Z entre Colombia y Venezuela, ¿con qué? ¿De quién es la arepa? ¿Qué? Ibai colocó la arepa como desayuno de Venezuela y de Colombia. Venezuela compite con la arepa reina pepiada y Colombia con la arepa con queso. Ya va, pero ustedes me están diciendo que esa es la oportunidad para decidir por fin de dónde es la arepa. Por el momento va ganando Colombia. Mucho más like puede que llegue a las finales. Tenemos que hacer todo lo posible para llegar a las finales. Y bueno, ya dejar de tanto hablar de dónde es la arepa, que quién creó la arepa y que esto se decida por votos. Ya saben, hagan que Colombia y Venezuela queden en las finales y por fin se acabe esta guerra. Esto es de Colombia y de Venezuela. Y etiqueten a Ibai para que vea este video. Pero si están hablando de cederle a Colombia la autoridad de la arepa con tal de que se deje ganar el ¿cómo se llama? Que se deje ganar mañana allá en Venezuela, allá en Maturín. No creo que vayan a negociar con eso. Pero bueno, vamos a un último análisis que están haciendo acerca del partido Colombia-Venezuela. Un partido que anteriormente Colombia ganaba fácilmente, porque Venezuela pues no es que sea una cenicienta, pero en materia deportiva al fútbol no le prestaba mucha atención. Le prestaba más atención al béisbol y al baloncesto, deportes que se juegan con las manos. Ahora le están metiendo al tema del fútbol, porque es más global, tiene más presencia. Qué bueno sería ver a Venezuela en un mundial. Si llega a clasificar a repechaje y le toca un repechaje difícil, no es muy fácil. Equipos de Asia, equipos de CONCACAF, no, mejor dicho, le toca duro. Entonces, ahí pues podría alcanzar a llegar algo de lejos, pero ya para llegar a un mundial le toca difícil. Y aquí tenemos la información, 5 de 5. Que Venezuela está a una arepa de ir al mundial, si la arepa es más colombiana que el café. Opinión impopular sobre el pacto de la arepa, de Maturín o de la Gran Colombia. No se puede manchar lo que más amamos con pactos. Yo sé que aquí muchos van a decir que tenemos rabo de paja al hablar de pactos, cuando el 10 de octubre del 2017 Colombia firmó uno con Perú, pero aquí hay que decir que el partido prácticamente ya se había acabado y que ya ambas elecciones habían dado todo de sí. Aún así, clasificación a Rusia 2018 siempre estará manchado por el famoso Pacto de Lima. Hermanos venezolanos, sí queremos verlos en el repechaje. Claro que sí. Además, porque el fútbol se disfruta más con los vecinos, pero no así. También está Bolivia, que él ha luchado a sus 50.000 pies de altura y no sería justo que un pacto bajo de la mesa ni siquiera les dé el chance de intentarlo. Critíquenme, fúnenme, hagan lo que quieran, pero Colombia no puede entrar en el juego de pactos. En esos pequeños detalles es que se fortalece la mentalidad ganadora de Colombia, de la cual carecemos muchísimo. O es que cuando han visto que Argentina o Brasil ya clasificados lleguen a un partido a empatar. Nunca, jamás, siempre llegan por todo. Por eso es que ganan Copas Américas y Mundiales y nosotros no. Si la Vinotinto clasifica, que sea con su fútbol, con su esfuerzo y con su gente y no por pactos ni favores. El verdadero orgullo está en ganarlo en la cancha y yo creo que Venezuela tiene todo para hacerlo. No estoy de acuerdo con el pacto de Maturín, de la arepa ni la Gran Colombia. ¿Usted qué piensa? Déjemelo aquí en los comentarios. Yo tampoco estoy de acuerdo con ningún pacto. Yo digo que las cosas se deben ganar con justicia y en la cancha. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Pero la cuestión es que el partido hay que jugarlo en la cancha. Colombia tiene con qué ganar este partido y ocupar una posición mucho más arriba en la tabla para poder, a la hora del sorteo, tener más posibilidades de quedar como un cabeza de grupo. ¿Por qué no? Cabeza de serie. Subcampeón de la Copa América. En fin, aquí no se trata de hacer pactos. Gánenos en la cancha y punto.
Pero eso es que no, ayudemos a Venezuela para que vaya, bueno, que jueguen bien y que nos ganen. Yo quisiera ver a Venezuela en el Mundial, pero ganando bien, sin favores ni nada. Aunque se han visto pactos entre Argentina y Uruguay para que Uruguay vaya al repechaje y Colombia quede por fuera. ¿Se acuerdan? Claro, hubo varios. El del Mundial el del Mundial de Alemania y también para el Mundial de, ¿cómo se llama?, de Sudáfrica. Ahí se arreglaron, se pusieron de acuerdo. Y para el Mundial de Japón y Corea también se pusieron de acuerdo. No, eso estuvo mejor dicho. En fin, vamos a ver qué pasa mañana en Maturín, en el Estadio Monumental de esa ciudad, donde Colombia estará enfrentando a partir de las 7:30 a Venezuela en condición de visitante. Estará finalizando la eliminatoria del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. De esta manera llegamos al final de 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo, de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a seguir en la sintonía de nuestra programación a través de www.radiocflower.com. Nuestro streaming también se puede escuchar a través de nuestra aplicación de Radio C-Flower, la cual se puede descargar en las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. Los avisos, notificaciones y contenidos de nuestro streaming también se pueden ver a través de nuestras redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson y los invito a continuar la sintonía de la programación de esta Radio C-Flower, la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Desde el Mar de los Siete Colores, aquí hago la presentación de este libro, Periodismo e Inteligencia Artificial, escrito por el gran periodista Ricardo Gómez de la Roche. Desde Manizales me acaba de enviar este regalo y pues los invito a todos los colegas y a todo el que le interesa hacer periodismo independiente, periodismo responsable, pues viendo que vienen las nuevas tecnologías, vienen cambios, vienen modificaciones, pues los invitamos a que lean este libro, a que lo tengan como texto guía en su casa, en su residencia, en su oficina, y pues para que sepan que más que temor, lo que debemos tener es respeto por la inteligencia artificial, pero también que nos sirva de herramienta para todas las labores que vayamos a hacer con el periodismo e inteligencia artificial. Este libro ya está disponible. Miren en la descripción de este video cómo poder adquirir este libro y bueno, disfrutarlo, usarlo y como una herramienta más para el periodismo local. Muchísimas gracias desde San Andrés, Radio C-Flower, la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo.